El golpe llegó con esa seguridad que la gente usa cuando sabe que está trayendo problemas. Yo estaba enjuagando una taza de café cuando lo escuché. 2 golpes firmes, una pausa y luego uno más. Me sequé las manos. Caminé hasta la puerta principal y vi a un agente uniformado parado en mi porche con un sobre sellado en una mano y un portapapeles en la otra. Preguntó por mí, por mi nombre. Firmé donde me indicó. Le di las gracias por costumbre y cerré la puerta con el sobre todavía apretado contra el pecho. Se sentía más pesado que una carta normal, aunque quizás solo era mi imaginación. Me llamo Catalina Navarro. Tengo 69 años. La mayoría me dice Katy. Llevaba 15 años viuda para entonces y pensaba que lo más difícil de criar a un hijo ya quedaba atrás. Mi hijo ya era un hombre hecho y derecho. Mis cuentas estaban al día y mi vida se había acomodado en algo estable. Vivía sola en la Condesa, en la misma casita de ladrillo a la que me mudé después de que mi esposo falleciera. Cultivaba jitomates detrás de la cerca en verano. Manejaba un Honda Accord de 9 años y prefería las cosas que duran a las que impresionan. León nunca entendió eso. Solía mirar mi cocina y decir, «Mamá, vives como si todavía estuviéramos en el 98». Abrí el sobre en la barra de la cocina. Documentos del juzgado de sucesiones. Una petición de tutela sobre mi persona y mis bienes. Solicitante León Navarro. Por un momento pensé que tenía que haber algún error en el trámite. Tal vez un nombre equivocado. Quizás otra Catalina Navarro en alguna parte de la Ciudad de México. Luego vi mi dirección, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi banco. Mi hijo le había pedido a un juez que declarara que yo ya no era capaz de manejar mi propia vida ni mis finanzas. Quería autoridad sobre mis cuentas, las decisiones sobre mis propiedades y todos mis registros financieros. La petición me describía como vulnerable, confundida, aislada e incapaz de tomar decisiones sensatas. La leí 2 veces mientras la tetera silbaba en la estufa. Lo que más me desconcertó no fue la acusación. Fue la planeación detrás de todo. León había sentado con un abogado, reunido detalles, firmado formas y pagado cuotas. Nada de eso se hace solo por enojo. Apagué la hornilla, aparté la tetera y leí los papeles por tercera vez, más despacio. Luego llamé a un abogado antes de la comida. Para la tarde ya entendía que esto no había empezado en una sala de audiencias. Había empezado meses antes, cuando León vino a pedirme 200,000 pesos. León tenía 42 años cuando presentó esos papeles, lo suficientemente grande para saber lo que hacía y lo suficientemente joven para creer que todavía podía retrasar las consecuencias si se movía rápido. Hubo un tiempo en que me enorgullecía decir que tenía su propia empresa. Renovaciones. Navarro empezó chiquita, solo León y un ayudante pintando cocinas y cambiando pisos en casas antiguas de la Condesa. Trabajó duro en esos primeros años. Cuando el mercado de vivienda repuntó, el trabajo lo siguió. Los vecinos lo recomendaban. Los agentes inmobiliarios lo llamaban antes de poner las casas en venta. El dinero llegó rápido y con él llegó una versión de mi hijo que cada año reconocía menos. Arrendaba camionetas nuevas antes de terminar de pagar las viejas. Contrataba gente que no podía mantener ocupada. Rentaba oficinas que ningún cliente necesitaba ver. Hablaba del crecimiento como algunos hombres hablan de la religión, con total certeza y poca paciencia para las dudas. Cuando las cuentas se apretaron, pidió prestado. Cuando los préstamos se complicaron, pidió prestado otra vez. Me enteré por pedazos con el tiempo. Un proveedor dejó un recado equivocado en mi teléfono de casa. Un aviso del municipio llegó a mi dirección porque León la había usado en trámites viejos. Luego vino la petición. Se sentó en mi mesa de la cocina 3 meses antes de la demanda, golpeando un dedo contra la madera como si el tiempo mismo le debiera algo. Necesito 200,000 pesos, dijo, solo para estabilizar las cosas. Eso no es estabilizar, le contesté. Eso es un salvavidas. Se le endureció la mandíbula. Tú los tienes.
Tengo mi dinero de retiro, ingresos de rentas y responsabilidades. No es lo mismo que dinero de sobra. Lo había ayudado 2 veces antes. 12 años atrás pagué una deuda de equipo que casi lo hunde. 6 años después, cubrí la nómina por 2 meses para que sus trabajadores pudieran dar de comer a sus familias. Ahora lamentaba haberle enseñado que el pánico se podía encargar a otros. Este es el último puente entre mí y el derrumbe, dijo en voz baja. No, respondí igual de bajito. Es el último puente entre tú y aprender a pararte solo. Se levantó tan rápido que las patas de la silla rasparon el piso. Recuerdo que pensé entonces que la rabia se le había vuelto más fácil que la honestidad. Todavía no sabía lo caro que iba a salir esa lección. Me di 20 minutos para sentirme aturdida y luego empecé a trabajar. La abogada que llamé fue Mariana Holguín, una mujer de casi 60 años cuyo nombre me había recomendado una vecina después de un problema de abuso a adultos mayores 2 años antes. Su asistente dijo que estaba ocupada toda la semana. Le conté que mi hijo había presentado una tutela sobre mí esa misma mañana. Me dieron cita a las 11:30. Mariana leyó la petición en silencio, volteando cada página con cuidado, y luego la dejó plana sobre su escritorio. Él espera que dudes, dijo. La mayoría de las familias cuenta con que la vergüenza haga la mitad del trabajo. Se va a llevar una decepción, respondí, aunque la voz me tembló más de lo que quería. Casi sonrió. Bien, entonces decepcionémoslo a fondo. Antes de salir de su oficina ya tenía claros los siguientes pasos. Evaluación cognitiva independiente. Declaraciones financieras completas. Conservación inmediata de todos los registros. Nada de discusiones directas con León. Nada de llamadas emocionales que después pudieran torcerse como prueba. A las 2 de la tarde, estaba en el consultorio de mi médico haciendo pruebas de memoria y razonamiento que me habrían parecido ofensivas si no fueran necesarias. Pasé todas, aunque olvidé mis lentes de lectura en la sala de espera. Por la noche, mi comedor estaba cubierto de carpetas, declaraciones de impuestos, estados de cuenta, escrituras y documentos del patrimonio llenaban la mesa. Etiqueté los montones con notas adhesivas y los alineé en filas. León siempre se había burlado de mis archiveros. Cuando tenía 16 años los llamaba mi museo de papel. Ahora esos archiveros valían más que cualquier enojo. Alrededor de las 9 de la noche mi teléfono se iluminó con su nombre. Dejé que sonara hasta que paró y luego lo puse boca abajo junto a las carpetas. Por primera vez desde que tocó el agente, sentí algo más firme que la rabia. Me sentí preparada. Cuando después la gente se enteró de lo que yo tenía, algunos actuaron como si el dinero hubiera aparecido de repente, como si hubiera estado escondido en el ático todo ese tiempo. La verdad era menos emocionante y mucho más sencilla. 15 años antes, cuando mi esposo Tomás murió de un derrame. Recibí el pago del seguro de vida y vendí la casa de 4 recámaras donde criamos a León. Era más espacio del que necesitaba y más tristeza de la que quería mantener. Compré la casita de ladrillo en La Condesa con efectivo de sobra. Luego me senté una noche en la mesa de la cocina y anoté todos los gastos mensuales en una libreta amarilla: hipoteca desaparecida, servicios manejables, seguro predecible. Fue la primera vez en meses que sentí que los números se portaban mejor que las emociones. Un asesor financiero intentó interesarme en productos con folletos brillantes y comisiones altas. Le di las gracias y abrí una cuenta de fondos de inversión de bajo costo por mi cuenta la semana siguiente. Aportaba todos los meses. Ya fuera que el mercado estuviera alegre o triste, entendía algo sencillo. Después de la crisis, los precios de las propiedades en la zona poniente de la Ciudad de México seguían bajos. Compré un dúplex viejo, luego otro 3 años después. Ninguno era lujoso. Uno tenía un boiler que goteaba y el olor a alfombra vieja que tardó semanas en irse. Aprendí a tapar goteras en la pared, pintar molduras, cambiar accesorios y llamar a profesionales cuando el trabajo lo merecía. Los ingresos de las rentas volvían a reparaciones, reservas e inversiones.
Cuando los inquilinos se iban, limpiaba las unidades yo misma más de una vez, porque pagar a alguien por algo que podía hacer me parecía un desperdicio. Mientras tanto, León cambiaba camionetas, relojes, muebles de oficina y excusas. Notaba que yo seguía manejando el mismo Honda, usaba el mismo abrigo de invierno y comparaba precios en el súper. Suponía que eso significaba limitación. Nunca preguntó por qué mis cuentas siempre estaban pagadas, por qué las emergencias nunca me alteraban, ni por qué nunca me impresionaba la riqueza repentina. Para cuando León vino a pedirme 200,000 pesos, yo ya había pasado 15 años construyendo algo que él confundía con nada. León empezó su campaña antes siquiera de que fijaran la fecha de la audiencia. Llamó a primos con los que yo no hablaba desde hacía meses, a amigos de la iglesia que aún lo recordaban como un muchacho educado, y a vecinos que sabían lo suficiente de mí como para malentenderme fácilmente. Hablaba en un tono calmado y dolido que la gente cree demasiado rápido. Decía que me había vuelto olvidadiza, que fallaba a citas y batallaba con la banca en línea, que me estaba aislando y rechazando ayuda. 2 días después, la señora Hernández de enfrente me alcanzó cuando metía mi bote de basura. Era buena gente por naturaleza. Lo que hizo el momento más difícil: Katy, si necesitas ayuda con el mandado o las cuentas, dime por favor, me dijo suavemente. Le agradecí y respondí: estoy saliendo adelante muy bien. Se vio apenada y casi sentí pena por las dos. Ese domingo en la misa, 3 personas me preguntaron cómo estaba con voces que normalmente se guardan para las salas de hospital. Una señora me tocó el brazo y dijo que León estaba haciendo lo mejor que podía. Asentí, porque corregir cada mentira me habría quitado toda la mañana. Esa tarde le conté a Mariana lo que estaba pasando. Está armando una historia, dijo ella. Los jueces escuchan demandas, pero la gente primero escucha chismes. Quiero llamarlo, admití, y decirle que se recargó en su silla. Las mentiras corren rápido porque viajan ligeras. La verdad casi siempre llega cargando cajas. Miré mi comedor con las carpetas alineadas en filas cuidadosas y entendí exactamente a qué se refería. El chisme dolía más de lo que esperaba. No porque extraños dudaran de mí, sino porque mi propio hijo sabía qué versión de mí creerían los demás. Aún así, cada rumor que él esparcía me llevaba a la misma decisión: quedarme enojada o quedarme lista. Elegí estar lista. El juzgado de lo familiar en la Ciudad de México estaba más frío de lo que esperaba. Ese tipo de frío que guardan los edificios viejos, incluso cuando ya prendieron la calefacción. Llegué temprano con Mariana y me senté en la mesa de la parte demandada mientras ella revisaba notas que yo ya sabía de memoria. Del otro lado de la sala, León entró 10 minutos después con un traje azul marino tan nuevo que todavía tenía las marcas de la tienda en las mangas. No me miró de inmediato. Saludó a su abogado. Se ajustó la corbata y habló con la confianza de un hombre que cree que las apariencias cuentan como preparación. Cuando por fin volteó hacia mí, fue rápido y despectivo. La mirada que se le da a una tarea ya terminada. El juez tomó su lugar. Presentó el caso e invitó al lado de León a proceder. Su abogado, el licenciado Kessler, se levantó con soltura y empezó a describirme como si leyera un expediente armado por extraños. Dijo que yo era cada vez más vulnerable, que rechazaba la ayuda, que me confundía con los sistemas bancarios modernos y que corría riesgo de ser explotada. Mencionó mi edad más que mi conducta. Luego dijo que yo había mostrado un mal juicio en asuntos financieros complejos. Llamaron a León a hablar. Se enderezó, se aclaró la garganta y usó la voz que guardaba para sus presentaciones de ventas. Solo quiero preservar lo que mi papá trabajó toda su vida, dijo. Mi mamá ya no es la mujer que era. Esa frase cayó más fuerte de lo que esperaba. Tomás Navarro trabajó 38 años en un taller mecánico del norte de la ciudad. Se levantaba antes del amanecer, empacaba el mismo lonche casi todos los días, pagaba cada cuenta a tiempo y arreglaba las cosas antes de reemplazarlas.
El desperdicio le ofendía más que cualquier insulto. No pasó casi 4 décadas parado frente a máquinas ruidosas para que su hijo envolviera la ambición en luto. Mantuve la cara serena. El juez hizo unas cuantas preguntas medidas y tomó notas sin mostrar reacción visible. León parecía animarse cada vez que la sala se quedaba callada. Confundía la paciencia con aprobación y la contención con debilidad, como había hecho desde niño. Mariana se inclinó un poco hacia mí y dijo: «Déjalo que siga hablando». Así que escuché mientras mi hijo intentaba reducir mi vida a una historia de advertencia. Luego, el juez se volvió hacia nuestra mesa y le pidió a Mariana nuestra respuesta. Mariana se levantó sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era un tipo de confianza útil, la que viene de la preparación y no del espectáculo. Empezó con la evaluación médica ordenada después de la petición. Mi médico y un especialista independiente me habían examinado. Sus reportes no encontraron ningún deterioro cognitivo, ninguna incapacidad ni evidencia de que yo careciera de capacidad para manejar mis asuntos. El licenciado Kessler se movió en su silla por primera vez. Mariana luego presentó el resto de nuestras pruebas, carpetas gruesas, bien tabuladas y organizadas. Fueron entregadas al secretario y pasadas al estrado. El juez revisó varias páginas en silencio. Luego se ajustó los lentes y empezó a leer algunos puntos en el acta. Cuentas de inversión acumuladas durante aproximadamente 15 años, mediante aportaciones regulares y reinversión. La expresión de León se mantuvo neutral, aunque vi que apretaba la mandíbula. Cuentas de retiro en buen estado. Reservas en efectivo suficientes para gastos continuos. Su abogado dejó de recargarse y se acercó más a la mesa. 2 propiedades dúplex en renta, ambas libres de deudas, que generan ingresos mensuales constantes. León volteó completamente hacia mí entonces. Todavía no era rabia, era confusión. Declaraciones de impuestos al corriente sin adeudos, deudas de consumo ninguna. Esa línea pareció caer más fuerte que las demás. Documentos de planeación patrimonial actualizados en los últimos 2 años, incluyendo directivas médicas y designaciones de fideicomisarios. El juez hizo una pausa para pasar otra página. Nadie en la sala dijo nada. León había pasado semanas presentándome como descuidada, confundida y a un error de la ruina. Sin embargo, cada línea que leía el juez hablaba de orden, planeación y largos hábitos de responsabilidad. El contraste hacía más trabajo que cualquier discurso que Mariana pudiera haber dado. Pensé en el viejo Honda en mi entrada, el abrigo práctico que León se burlaba, los cupones que usaba cuando valían la pena. Él había tratado esas cosas como prueba de fracaso. Nunca entendió que eran decisiones. Vivir con modestia no es lo mismo que vivir en la pobreza. El juez siguió leyendo saldos, resúmenes de ingresos y listas de bienes. La confianza de León se desvaneció en etapas pequeñas y visibles. Primero llegó la irritación, luego la incredulidad y después la quietud incómoda de un hombre que se da cuenta de que armó su caso sobre suposiciones. El licenciado Kessler pidió revisar uno de los anexos otra vez. El juez se lo entregó y luego abrió la sección final de la presentación de Mariana. Fue entonces cuando la sala cambió. El juez revisó la página de resumen final y leyó la cifra combinada en el acta. El total de activos y bienes revelados supera los 25 millones de pesos. León miró el estrado como si el número pudiera cambiar si esperaba lo suficiente. El licenciado Kessler alcanzó la carpeta de nuevo, esta vez con menos elegancia. Luego, el juez abrió los anexos que Mariana había guardado para el final. Leyó correspondencia entre uno de mis bancos y León, fechada 6 semanas antes. León había presentado un poder notarial viejo que yo había revocado años atrás y solicitó información de cuentas bajo ese documento. La solicitud fue rechazada en espera de autorización actualizada. Después vinieron sus declaraciones juradas afirmando que yo fallaba en pagar recibos recurrentes, que no conciliaba cuentas
y que batallaba con decisiones financieras rutinarias. Mis registros mostraban pagos automáticos, estados de cuenta balanceados mensualmente, impuestos al corriente y años de manejo sin interrupciones. El juez miró por encima de sus lentes. Señor Navarro, estas demandas parecen materialmente inconsistentes con los documentos que tiene este tribunal ante sí. León se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás. Ella lo escondía todo. Dijo, siempre esconde cosas. No sabe lo que hace y esa mujer la ha estado aconsejando. Señaló hacia Mariana. La voz del juez perdió toda calidez. Siéntese, señor Navarro. León siguió hablando. Más fuerte ahora. Las palabras se le tropezaban. Este es el dinero de mi papá. La están manipulando. Pregúntele cualquier cosa ahora mismo y lo verá. Me quedé sentada. Mariana no se movió. El juez repitió una vez más. León dio 2 pasos adelante antes de detenerse. Seguridad aquí dentro. 2 agentes entraron por la puerta lateral y se colocaron junto a León. La sala se había quedado completamente en silencio. Hasta el licenciado Kessler miraba la mesa en lugar de a su cliente. Por primera vez en 42 años. Mi hijo se veía pequeño. Se veía pequeño porque la confianza que llevaba tan fácilmente ya no tenía dónde pararse. Yo había imaginado que, si ese momento llegaba alguna vez, me sentiría vindicada. En cambio sentí un cansancio profundo y privado. Años de ayudarlo, justificarle, esperar que se enderezara, terminaban en una sala de audiencias con agentes a su lado. El juez cerró el expediente y empezó a leer su resolución. El juez negó la petición por completo. Dijo claramente que no se había presentado evidencia creíble que justificara la tutela y que las demandas se basaban más en acusaciones que en hechos. Ordenó que León reembolsara una parte importante de mis honorarios legales y dispuso que el intento de usar una autoridad revocada se remitiera para revisión civil. También le prohibió presentarse como mi representante ante cualquier banco, aseguradora, inquilino o institución financiera de ahí en adelante. León no dijo nada después de eso. Se quedó parado junto a su abogado, con la postura rígida y vacía de un hombre cuya rabia ya no tenía a dónde ir de manera útil. Afuera de la sala intentó una vez más. Mamá, ¿sabes que solo intentaba proteger lo que es de esta familia? Lo miré un largo rato y me di cuenta de que todavía se refería al dinero. No, dije. Intentabas protegerte a ti mismo. Luego pasé a su lado. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba. Los registros judiciales son públicos y los prestamistas saben leer el riesgo. El refinanciamiento en el que León contaba se derrumbó en pocas semanas. Los proveedores endurecieron condiciones. Las llamadas dejaron de ser contestadas en 3 meses. Renovaciones Navarro cerró sus puertas. León y yo ya no nos hablábamos para entonces. Los familiares que habían alabado su preocupación se volvieron notablemente más callados. Una prima envió un mensaje cuidadoso diciendo que no había conocido toda la historia. La señora Hernández trajo un pan de plátano y nunca volvió a mencionar el mandado. Pagué a Mariana el saldo restante. Reorganicé mis archivos y cambié todas las contraseñas que tenía. Las tareas pequeñas pueden sentirse extrañamente reconfortantes después del caos público. No me alegraba que León hubiera caído. Lo que sentía era más ligero. El trabajo de cargar las excusas de otra persona había terminado, y por fin entendía la diferencia entre ayudar a una persona y financiar su negativa a cambiar. 6 meses después, mi vida se veía casi exactamente igual desde la calle, y eso se sentía apropiado. Actualicé mi plan patrimonial con un fideicomisario independiente y cerré todos los caminos que antes pasaban por León. Creé fondos educativos directamente para mis nietos, estructurados con cuidado y legalmente, para que su futuro no dependiera de los estados de ánimo o errores de nadie más. Recibirían ayuda de manera limpia, que es un regalo que muchas familias nunca aprenden a dar. Seguí con el mismo onda. Todavía regaba los jitomates detrás de la cerca
y tomaba café en el porche cuando las mañanas de la Ciudad de México se ponían frescas. La paz rara vez se anuncia, solo regresa en silencio. León y yo no hemos arreglado las cosas. Tal vez un día hablemos con honestidad, o tal vez no. Lo que sé ahora es sencillo. El dinero no me salvó. Me salvó la preparación, los registros, los límites. Si alguien que escucha está siendo presionado, culpado o tratado como si su amor tuviera que venir con acceso ilimitado, deténgase el tiempo suficiente para preguntarse quién se beneficia de su silencio. Ayudar a alguien y rendirse a esa persona no son el mismo acto. Quise a mi hijo. Todavía lo quiero de esa manera complicada en que a veces deben querer los padres. Pero el amor sin límites puede volverse permiso y el permiso puede volverse daño. Si esta historia significa algo para ustedes, compartan sus pensamientos. Alguien más, tal vez, necesita escuchar que decir no también puede ser un acto de cariño.